Bien, ahora vamos a hacer la prueba actualizando con una categoría que se encuentre fuera de rango. Entonces dice, actualizaremos con una categoría fuera de rango del Staff ID 5 para comprobar que no nos permitirá registrar dicho dato. Entonces, establecimos en el enum que los valores permitidos van del 1 al 5. Entonces, al hacer el update staff salary, estableciendo staff category igual a 10, para el Staff ID 5 me manda un error y me dice que los datos son truncados para la columna de Staff Category. ¿Por qué? Porque se encuentran fuera del rango que se estableció en el enum. ¿Ok? Igual ustedes hagan el ejercicio para que puedan validar esto. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora debemos agregar a Staff Salary un campo doble, el cual guardará un porcentaje de incremento al salario para que cuando un staff se convierta en manager, dependiendo de su categoría actual, será el incremento que recibirá. Entonces vamos a agregar el campo. ¿Ok? Entonces hacemos alter table, staff salary, agregamos la columna add column y lo llamamos percent de porcentaje o percent, guión bajo increment, y el tipo de valor va a ser doble. ¿Ok? Entonces esto va a agregar ese campo a esta tabla. Y ahora, ya teniendo ese campo disponible en esa tabla, pues ahora sí ya podemos generar el trigger en el tiempo after del evento update. Entonces establecemos el delimitador, los caracteres especiales, empezamos con la creación del trigger, le decimos create trigger after-staff manager-update, entonces after update sobre store. ¿Ok? Entonces voy a hacer, este after se va a activar cuando haga una actualización en Store en el Staff Manager. Entonces aquí, bueno, pues ya saben, ya conocen la demás información, for each row y begin. Entonces aquí hacemos la declaración de la variable que almacenará de forma temporal la categoría actual y el porcentaje de incremento que le corresponde según su categoría actual. Entonces vamos a declarar aquí como si estamos dentro del entorno, el ambiente o los límites de un trigger, o lo mismo sucedería en una función, o lo mismo sucedería en un stop procedure. Aquí no establecemos set, aquí definimos variables. Entonces hacemos la declaratoria. Entonces ponemos declare category de un tipo de char de 1. ¿Por qué? Porque las categorías del enum son de tipo varchar o de tipo char. ¿Ok? No son enteras. Entonces declare pairs guión bajo increment, guión bajo staff, y va a ser de tipo double. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues vamos a buscar la categoría actual de ese manager ID, staff ID que quiero modificar. Entonces, ¿dónde lo busco? En staff salary, porque acuérdense que ahí es donde tengo staff category. Entonces, a través de old, que yo puedo utilizar, update es el único que me brinda la flexibilidad de utilizar el objeto new o el objeto old. Entonces, old porque me interesa el dato original del manager actual antes de hacer el update. ¿Ok? Entonces me traigo old manager staff ID y ese lo filtro o genero esa condición sobre staff salary para obtener su categoría y guardarlo en esta variable que se llama category. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una evaluación. Pudiéramos nosotros utilizar muchos if then, como ya lo estuvimos, como vimos ahorita que se hace un if, podemos hacer un if then else. O esta que creo que sería una forma más organizada en lugar de tener muchas estructuras if then, que vendría siendo un case and, muy similar en programación a lo que es el switch. Entonces, evaluamos la categoría para asignar el porcentaje de incremento que le corresponde. Entonces, si la categoría es 1, su porcentaje de incremento va a ser el 10%. Si es 2, 20%, 3, 30%, 4, el 40%, y si es 5, entonces, si no es ninguna de las anteriores, entonces va a ser 5 y es el 50%. ¿Ok? Entonces, actualizamos dicho porcentaje de incremento en el registro correspondiente. Entonces, ese pairs increment se encuentra en la tabla staff salary. Entonces, ese dato que estoy agregando, bueno, que ese porcentaje de
de incremento que obtuve de esta validación según su categoría, lo voy a establecer en pairs increment. ¿Ok? Entonces me traigo el nuevo manager staff ID y lo pongo sobre el porcentaje de incremento que va a tener este nuevo manager staff ID, ¿no? Entonces aquí le digo, voy a actualizar para el staff ID correspondiente al new manager y le voy a poner ese valor valorado o validado aquí a su campo que se llama pairs increment. ¿Ok? Y eso es lo que haría. Entonces vamos a revisar los datos antes de realizar la actualización. Entonces, pues hago la búsqueda de la información en la tienda y la búsqueda de la información en staff salary. Entonces, en la tienda tengo, para la tienda 1 tengo el manager 1 y para la tienda 2 tengo el manager 2. Esa es la información que tengo ahorita en store. Y en Staff Salary hago un filtrado por el Staff ID 6, el cual tiene una categoría de 1 y su porcentaje de incremento pues es vacío, ¿no? Porque acabo de crear el, el campo y aparte porque apenas voy a hacer el reemplazo de 1 por 6. Entonces, ahora realizamos la actualización de Manager Staff ID en la tabla Store para activar el trigger en el tiempo de After Update. Entonces, hacemos After Store, establecemos Manager-Staff-ID igual a 6, donde el Store ID sea 1. Entonces, voy a reemplazar lo que tenga Managers Staff ID de la tienda 1 con el valor 6. Y ahora, pues ya aquí antes tenía un 1, ahora voy a tener un 6. Y al hacer esto, en automático se va a disparar y me va a decir que el porcentaje de incremento que le corresponde por tener la categoría 1, pues es el 10%. ¿Ok? Eso es lo que me está generando aquí de manera automática a través de un trigger que fue activado cuando se llamó el event update en el tiempo después de la actualización. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde vamos a implementar el trigger para el evento delete before, en el tiempo before. Entonces dice, para este ejemplo necesitaremos crear la tabla staff log en el cual guardaremos información relevante del staff que queremos dar de baja. Generalmente uno mantiene la historia de todas las transacciones o eventos que se van generando de los diferentes actores eh, en las tablas que generamos de nuestra base de datos. Sin embargo, si por alguna razón fuera necesario el tener que borrar registros de nuestras tablas, es muy recomendable que se genere un log para decir, bueno, se eliminó esto, pero sus datos relevantes eran esta información. O sea, ya no existe como que esa esa vinculación entre esas asociaciones de tablas donde se fue generando información a partir de este empleado, por así decirlo. Pero sí nos quedamos con un registro de que el empleado existió y tuvo esta información genérica, ¿no? Entonces, les digo, generalmente no se usa a menos de que venga de regla de negocio o sean políticas establecidas. Generalmente nosotros queremos conservar toda la trazabilidad de los datos como se han ido generando y podemos cambiar estatus de decir, bueno, pues ya se dio de baja o algún estatus que me indique que esta persona pues la despidieron o está jubilado o está en un permiso, etcétera, pero no registrar, eh, pues registro, valga la redundancia. Pero si se tuviera que hacer, o bien para aplicar el ejemplo que quiero mostrarles para esta parte del borrado en el tiempo before, pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar staff log. Entonces, create table if not exist, staff log, que va a tener los siguientes campos o los siguientes atributos. Staff ID, que va a ser de TinyInt, un sign que no va a permitir nulos y que a su vez pues va a ser llave primaria.
Vamos a tener el first name, que es un varchar de 45, last name, que va a ser un varchar de 45, staff category, que es un char de un elemento, salary, que es doble, registered date, que es un datetime, y delete date, que es un datetime. ¿Ok? Entonces ya tenemos la tabla registrada y ahora podemos generar el trigger que se va a activar cuando el evento delete sea llamado y va a ser algo antes de generar el borrado. ¿Ok? Muy bien, pues esto ya lo conocemos. Es la forma de declarar la parte como el header de nuestro trigger. Estamos estableciendo el tiempo before delete para el evento delete y que se va a activar cuando se haga un delete sobre la tabla staff. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer el borrado de esta tabla, que es una tabla fuerte y de la cual hay dependencias porque hay restricciones de integridad referencial, pues lo primero, y como también recordarán que hemos puesto la restricción de on delete restrict, entonces cuando hacemos integridad referencial, entonces en teoría no me dejaría borrar si yo hago un delete sobre esta tabla para un registro en específico, pero vamos a asegurarnos de que sí se puede hacer porque voy dentro de del cuerpo de este trigger, me voy a asegurar de borrar primero las dependencias, es decir, los hijos o esas entidades débiles que dependen de esta información que se encuentra en staff para posteriormente ejecutar el borrado en staff, ¿no? Ok, declaramos una variable que es nombrada como p de parámetro guión bajo store guión bajo id y es un tiny int. Entonces aquí le ponemos delete from. Entonces le digo, vamos a borrar. Ya saben que el objeto old es el único que responde a delete porque es un dato que ya tiene que estar registrado en la tabla. Entonces el staff ID que viene, que puedo acceder a partir de old, cuando hago el llamado de delete staff, lo busco y en la tabla staff salary para borrar el registro que me arroje, ¿no? Entonces lo borro primero de staff salary, luego lo borro de staff audit category y verificamos si el staff es manager en alguna tienda, ¿ok? Porque si es manager, pues también habría que cambiar el dato de manager staff ID, porque de lo contrario, pues se quedaría un dato que ya no va a tener su correspondencia donde es su fuente u origen, ¿no? Entonces lo buscamos, hacemos una simple consulta y si lo encontramos, pues vamos a guardar la tienda donde ese manager staff es manager, ¿no? Ok, entonces lo guardamos en PStore ID. Entonces hacemos una validación. Entonces dice, en caso de que este sea igual a nulo, pues quiere decir que no encontró nada eh, y puedo borrarlo ya sin problema porque sé que no hay un número asociado en Manager Staff ID. Pero si no es nulo, quiere decir entonces que ese manager se encontró en esa tienda. Y si se encontró en esa tienda, pues entonces hay que cambiar ese valor que requiere. Entonces, como Manager Staff ID requiere no permite nulos, entonces le vamos a establecer por defecto que me lo cambie por el 1. Si me lo cambia por el 1, ya voy a proceder a hacer el borrado. Ya no tendría ninguna dependencia que me pudiera interrumpir el borrado de estos elementos de staff. Entonces ahora vamos a hacer el after delete. Le hicimos el tiempo before, ahora vamos a hacer el trigger after delete, que se registrará en una tabla, staff log el staff que fue borrado. Entonces generamos el encabezado del trigger y aquí pues establezco los parámetros que quiero obtener de staff salary antes de borrarlo. ¿Ok? Entonces digo, me traigo el purchase date, el p-salary y el p-staff category. Estas son variables donde voy a registrar la información obtenida. Entonces lo hago a través de all.staff y me traigo la información antes de borrar. Luego, me traigo, aquí hago no, pues es lo mismo, perdón. Es exactamente igual, lo repliqué acá. Entonces, con esa información yo ya lo puedo insertar en Staff Log. Entonces voy a
crear el registro con staff log, staff ID o a través del objeto old, first name y last name. Y luego voy a traerme